Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un videito más en este canal. En el día de hoy por fin les traigo la prueba que estoy haciendo con esta nueva receta de gotero anticaída capilar. Y esta receta me la dio, ustedes no saben quién, mi mamá. Realmente mi mamá me dijo, mira la hoja de guayaba que va a ser el ingrediente estrella de este video. Sirve para la caída del cabello, ¿por qué tú no lo pruebas? Y yo dije, es una misión aceptada básicamente, y me di a la tarea de conseguir los ingredientes y prepararlo. Pero en esta ocasión yo hice una combinación tanto de esta receta con el tónico capilar que ya yo había preparado, que la receta está aquí en el canal, que este me encanta muchísimo, ustedes parece que lo han amado también, porque me hace crecer muchísimo el cabello, además de que es ligero, lo puedes utilizar hasta para dejártelo en el cabello, me encanta muchísimo. Pero este se prepara, tiene algunos ingredientes similares, pero se prepara de una manera diferente. Ahora les voy a dejar con el proceso de la preparación de este gotero. Y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando para el gotero del día de hoy. Zanahoria, romero, también tenemos por aquí clavito de olor, el jengibre, que no se puede quedar, la canela y el ingrediente estrella, la hoja de guayaba. Eso me tomó un poco de tiempo encontrarla, pero la pude conseguir, me la consiguió mi mamá. De todos estos ingredientes, los que se van a poner a hervir son el romero, el clavo de olor, la canela, el jengibre, también la hoja de la guayaba y un poquito de zanahoria. Yo no quise poner a hervir toda la zanahoria porque la zanahoria se espesa cuando tú la licúas, y cuando termine de hervirse todo esto hay que licuarlo, así es que por eso no le puse tanta zanahoria, aunque es un ingrediente agregado en esa receta según vi en otros videos que hicieron unos goteros similares. Así es que vamos ahora al proceso de hervir todo esto. Y el proceso de preparación es muy sencillo, simplemente en una cazuelita con agua vamos a ir integrando nuestras especias o nuestros ingredientes para ponerlos a hervir por unos 10 minutos aproximadamente. Yo voy colocando el romero, el jengibre, no les di cantidades exactas porque es una medida más o menos promedio y dependiendo de la cantidad que tú vayas a colocar, a preparar. Pero con más o menos aquí en el video ustedes pueden apreciar la cantidad que estoy usando de cada ingrediente. Y luego le agregué las hojas de guayaba y un poquito de zanahoria. No le eché tanta como les comenté porque no quiero que quede muy espeso. Hay algunas recetas que incluyen complejo B, es decir, una ampollita de complejo B. Yo no tengo esa ampollita de complejo B, probablemente pruebe con una de estas pastillitas de complejo B. La voy a triturar y la voy a agregar solamente a una parte de la preparación, no se la voy a agregar a toda la preparación para probarlo a ver qué tal. Si veo que resulta, pues le agrego a las siguientes preparaciones, si no, pues lo dejo aparte. Y realmente el gotero simple, como la primera preparación que tenemos aquí en el canal, del clavo de olor, el jengibre, el romero y la canela, ya con eso es más que suficiente. Es decir, yo noté los resultados con esos ingredientes. El cabello me creció muchísimo, la caída también se detuvo. Me tomó un poquito más de tiempo porque no lo preparé tan consistentemente, pero sí ayuda a los dos problemas principales que estamos tratando con este gotero. Ya aquí está hervido, lo puse a licuar. Aquí coloqué las hojas de guayaba, coloqué la zanahoria, coloqué también el romero y el jengibre. Lo único que no licué fue la canela. La canela se la voy a agregar en el frasquito, las que le eché a hervir, para que sigan soltando su esencia. Luego el proceso es colarlo y empacarlo, básicamente. Aquí está, miren cómo se ve una agüita oscurita después que tú la licúas, que la procesas, porque los ingredientes se van a mezclar, especialmente la zanahoria y el jengibre que van a estar ahí. Yo lo voy a estar colocando en este frasquito y probablemente necesite otros más porque me sobró bastante. Aquí este está lleno, aquí quedó este por la mitad. Le coloqué aquí unas de las ramitas de romero que me quedaron y tengo aquí el frasco largo. Si recuerdan, este es el mismo frasquito que usé para el gotero anterior, para el tónico anterior. A este también le voy a agregar aquí adentro una ramita de romero y una de canela. Y está ahora así y listo. Está un poquito tibiecito,
en el día de hoy lo voy a dejar para usarlo cuando vaya a lavarme el cabello. Y bien, así llegamos ya al día de hoy. Ya yo tengo aproximadamente 17 días de haberlo usado. Y miren cómo está el frasquito. Es decir, ya yo lo terminé, lo acabé básicamente. Queda esta cantidad, queda aquí abajo. Yo lo dejé fuera de la nevera para ver si se dañaba, si olía mal o algo. Y realmente no huele mal, no huele dañado. Lo que sí ha cambiado es el color. Miren que está un poquito más oscurito conforme al primer día. Desde el primer día estaba más claro. Además de que yo tengo aquí la canela y le tengo también el romero, que eso también quizás influyó en el cambio de color. Huele y se siente más como más concentrado que el primer tónico que yo preparé, y eso me gusta mucho. Aunque sí siento, y ustedes tienen que tener cuidado con esto, es hacer una prueba tanto por la canela y por el jengibre, porque son ingredientes fuertes que pueden hacer alguna reacción si eres alérgica, si te da picazón o algo así. Porque yo presento a veces una irritación a la canela, y cuando yo me coloco este gotero en específico, pues siento un poquitito de escozor al principio, pero después se quita y no me ha dado más nada. Pero sé que es por la canela, porque yo he utilizado un tratamiento que es a base de canela para la caída del cabello y eso, y esto me pone roja la cara entera, que yo tengo que irme a sacar de manera de emergencia. Es decir, yo no puedo utilizar ese producto. Entonces, por eso se los comento con este. Ahora ya me queda un poquito en este frasquito, porque yo eché una de las pastillitas de vitamina B diluida ahí, o sea, triturada. No sé si también eso ayudó a que cambie el color, no creo, porque son blancas básicamente. Y ahora yo lo voy a rellenar porque ya está prácticamente acabado este. Y lo voy a rellenar con esta parte. Miren, este sí yo lo tenía en la nevera y está también del mismo color. Entiendo que ahora que lo veo debe de ser por las especias que tiene dentro. Y vamos a ver si tiene un olor diferente, pues yo no lo había destapado. No, huele igual, huele un poquito más fresco, eso sí. Más fresco que este. Ajá. Este huele como que un poquito menos. Este huele más fresco, podría decirse. Pero ya ustedes saben, tiene 17 días fuera de la nevera y no se ha dañado. Ahora vamos al modo de uso. El modo de uso que yo le he dado es que después que yo lo preparé, me lavé el cabello, me lo coloqué en el cabello, y como no me sequé el cabello, es decir, como no usé una herramienta de calor para secarme, lo volví a utilizar al siguiente día. Eso fue en los primeros 2 o 3 días de haberlo comenzado a usar. Pero ahora lo que yo hago es que me lavo el cabello, me coloco el gotero y luego me seco con mi herramienta favorita. Y si no me voy a secar con alguna herramienta, sí dejo que el cabello se seque al aire, pero que se seque completamente. Es decir, que no quede húmedo, que no me lo dejo atado ahora como está así, sino que lo dejo que se ambiente y se seque. Porque si no, como que te huele un poquito a las especias y eso, pero una vez se seca el cabello, el olor como que se disipa. Además de que si tú utilizas algún leave-in o algo así, pues ya el olor no lo vas a sentir para nada. Pero en mi caso, en el día de hoy yo lo voy a dejar que se seque al aire, porque probablemente no me seque con alguna herramienta de calor. No sé, todo depende de cómo vaya el día y cómo siga arrancando el calor en este día. Porque en la mañana comienza muy bien, pero después de las 11 de la mañana, las cosas se ponen peligrosas. Entonces ya yo tengo el cabello lavado, me lo voy a estar colocando. Cosas que yo he notado con este gotero. La primera es que el cabello efectivamente ha dejado de caerse tanto, de salirse. No en un 100% todavía. Yo esperaba darle como más tiempo a este video, pero dije, ya el resultado es aparentemente bueno. Y realmente yo ya había acabado esta parte. Digo yo, bueno, si lo dejo terminar, pues probablemente, como voy a hacer el video, voy a tener que hacer el gotero otra vez. Pero como me queda otro frasco, aunque de ese otro frasco tengo que darle a mi mamá, pues voy a seguirlo usando este mismo. Yo les voy a traer un update que sea de aquí a algunos 2 meses más o menos de haberlo usado. Y ustedes van a ir notando. Si ustedes ven que mi cabello crece mucho de aquí a los próximos videos, usted dice, el gotero le funcionó. Porque eso sí me funcionó muchísimo con el otro gotero, que el cabello me creció muchísimo.
Y no es algo que yo busque ahora especialmente, es decir, no quisiera que me creciera tanto, porque recientemente lo corté por el calor. Pero nada, le aplicamos aceite de titanio otra vez al cabello, es decir, tijera. Y miren, yo lo voy colocando así hasta que yo sienta que todo el cuero cabelludo está empapado de esto. Y nada, donde yo vea que me falte, así me voy aplicando. Ya yo lo siento correr ahí adentro. Y en un momentito entonces siento como el pequeño ardorcito que me deja el jengibre y la canela. Déjenme rellenarlo porque ahora sí que no tengo. Y como ustedes podrán notar, yo me pongo suficiente. Es decir, que yo sienta todo el cuero cabelludo fresquito y empapadito del gotero. Es decir, no me dejo ni una esquinita sin gotero. Y listo. Este es el proceso de aplicación. Ahora yo me voy a dejar el cabello así, sueltito, hasta que él se seque un poco. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirva la información, espero que les guste. Si les gustó este video, si les fue útil, déjenme su like y su comentario. Espero que lo puedan probar también, y si lo han usado, también déjenmelo acá abajito en los comentarios, su experiencia de uso y de todo esto. Así es que nos vemos en la próxima. Bye bye.